Gracias por acompañarnos en este foro virtual que el Instituto Nacional de Migración lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Agradecemos a todas y todos los que nos acompañan de manera virtual, entre ellos a nuestros especialistas invitados, para hablar de este delito y de los esfuerzos que se hacen desde distintos ámbitos para erradicarlo y dar a las víctimas asistencia y una protección adecuada. En este espacio convocado por el Instituto, se tiene el objetivo de visibilizar la problemática y contribuir a la reflexión de lo que ocurre en México y en el mundo, así como llamar a la colaboración de todos los sectores de la sociedad para hacer frente a la trata de personas. Hemos convocado por ello a voces con amplia trayectoria provenientes de la academia e investigación, de organismos autónomos y de organizaciones de la sociedad civil. A ellos agradecemos nuevamente su participación y, bueno, los presento a continuación. Nos acompaña el catedrático e investigador Alan García Huitrón, que es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Es doctorante en Sociología por la UNAM y estudiante de la especialidad de Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Ha participado en múltiples conferencias a nivel nacional e internacional, así como en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención del delito y las violencias a nivel federal, estatal y municipal. Es autor y coautor de diversas obras, entre ellas El fenómeno de trata de personas, editada por INACIPE en 2018. En la actualidad es profesor e investigador de criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaborador en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. También nos acompaña el director general contra la trata de personas. Bienvenido, Alan. Gracias. Alan, bienvenido, muchas gracias, perdone. Y bueno, también nos acompaña el director general del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sergio Villarreal Pinzón, quien es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de director general de la Quinta Visitaduría General, coordinador de las oficinas foráneas en Villahermosa, Tabasco y San Luis Potosí. En la Policía Federal fue director general de responsabilidades de la Unidad de Asuntos Internos, así como director general adjunto del Centro de Control de Confianza de la misma institución. También fue director general adjunto de análisis para el diseño de políticas públicas y estrategias de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, donde coordinó y realizó trabajos para el diseño de políticas y acciones públicas integrales para la atención del fenómeno migratorio en la frontera sur. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y bueno, Iliana Urrubalcaba nos acompaña también, está hoy con nosotros. Ella es presidenta y representante legal de la Asociación Civil El Pozo de Vida, que bueno, es una asociación que lucha contra la trata de personas, tiene su sede en la Ciudad de México y filial en Estados Unidos, y también participa en las conversaciones trilaterales sobre el tema, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, con diplomado en materia de derechos humanos por la Universidad de Memphis State en Estados Unidos. Colaboró activamente en la Comisión Especial de Trata de Personas en la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura. Y bueno, ha sido asesora en múltiples asociaciones y organizaciones religiosas también. Ha sido asesora técnica de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para la zona de Centro y Suramérica. Y bueno, es promotora activa en la campaña de Naciones Unidas para México, Corazón Azul, además de consejera del Instituto Nacional de Migración, consejera ciudadana. Gracias, Iliana. Pues gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, por parte del Instituto Nacional de Migración nos acompaña Miriam Raquel Hamdan Partida, que ella es directora de Control y Verificación Migratoria, y bueno, nos dará la parte institucional, digamos, el quehacer institucional sobre el tema. Y bueno, nada más antes de empezar con esta primera ronda de intervenciones, me gustaría comentarles que cómo será la dinámica.
Empezaremos con una primera ronda, habrá otra segunda con algunas preguntas precisas para ustedes y también un espacio final de reflexiones y preguntas y respuestas. Si es que hay alguna pregunta de los que nos acompañan de manera virtual, estaremos esperando a habilitar el chat para que nos puedan hacer llegar las preguntas. Ahí les pediría que nos pusieran su nombre, si son de algún medio de comunicación, el nombre del medio de comunicación y la pregunta, así como a quién va dirigida, por favor. Y bueno, para comenzar, pues vamos a dar la palabra a el maestro Alan García Huitrón, que nos hablará de los aspectos legales sobre la trata de personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, pues buenos días a todas y todos. Agradecer al Instituto Nacional de Migración por la invitación que hiciese al Instituto Nacional de Ciencias Penales, al INACIPE, para participar en este par de actividades, tanto hoy en este evento de la Mesa de Medios de Comunicación sobre la protección y la asistencia a las víctimas, como el día de mañana como parte del día conmemorativo del Día Internacional Mundial contra la Trata de Personas. Yo quisiera... también saludo, a todas los que nos acompañan, los medios de comunicación y por supuesto a y al colega también de la CNDH y de la Organización de la Sociedad Civil. Muchísimas gracias, un gusto, un honor. Y bueno, yo quisiera en este brevísimo tiempo hablarles de dos cosas, ¿no? Por un lado, algunos puntos de partida, sobre todo en aspectos legales, y en segundo lugar también la importancia de la reforma, ¿no? Que se necesita en la ley vigente. Por un lado, me parece que debemos de partir de 3 puntos, ¿no? 3 puntos de partida. Por un lado, pues este año se conmemoran los 20 años del inicio de la adopción del Protocolo de Palermo, ¿no? Que es el instrumento jurídico internacional más importante. Como ustedes saben, en el 2000, después de prácticamente 100 años de discutir cómo se podía definir la trata de personas, afortunadamente en el año 2000, Naciones Unidas saca publica este protocolo de Palermo, que es un protocolo contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, como parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y pues es el instrumento jurídico internacional más importante. Entonces se cumplen este año 20 años, así es que es un momento pues muy especial para hacer una reflexión, y son 17 años de que México, de que el Estado mexicano, de que el Poder Legislativo pues firmara y ratificara este importante instrumento jurídico internacional, y a partir de cual pues obviamente se empezaron a generar un montón de acciones legislativas y de política pública. Como recordaremos, en 2007 tuvimos primero la Ley Federal contra la trata de personas, ¿no? Para prevenir y sancionar la trata de personas. Posteriormente se abroga y en 2012 tenemos ya como tal la ley vigente, la ley general vigente en materia de trata de personas. Desafortunadamente, y esto nos lleva un poco al segundo punto de partida, pues la trata de personas ha aumentado, ¿no? El diagnóstico, por ejemplo, que publicó hace un año la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual pues se visualiza esta falta de política de prevención, esta falta de política integral de atención y asistencia a las víctimas, pero también en cuanto a los aspectos legales, pues tenemos un aumento, ¿no? En las carpetas de investigación. Si nosotros, por ejemplo, tomamos al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2016 al 2019, pues vemos un aumento importante. En 2016 tuvimos 344 carpetas de investigación en todo el país y en el 2019 estamos cerca de las 550, entonces hay un aumento. Pero no solo eso, sino que también a pesar o además de que hay un aumento, también hay una disminución en las sentencias, ¿no? Si tomamos 2016 y 2018, pues vemos una disminución en las sentencias respecto al total de carpetas de investigación. En 2016 teníamos 34% de sentencias respecto a las carpetas de investigación y en el 2019 tenemos 25-26%. Entonces hay una caída también importante respecto a la impunidad, respecto a la falta de sentencias, de la integración de la investigación para que los jueces puedan tener sentencias más efectivas. También, obviamente, el contexto de la pandemia, ¿no? Del SARS-CoV-2, COVID-19 también es un factor muy importante que nos habla del aumento de la trata de personas que ya estamos teniendo y que seguramente como pronóstico va a aumentar, dado que el COVID-19 o todo lo que ello conlleva, pues aumenta las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas,
aumenta situaciones de vulnerabilidad en términos individuales, como por ejemplo puede ser la depresión, el estrés, todos estos contextos individuales que obviamente se convierten en contextos de vulnerabilidad, pero también en contextos de familia, ¿no? La violencia familiar, como ya sabemos, también ha aumentado de manera drástica. A nivel social, pues el desempleo, el paro educativo, los flujos migratorios, los desplazamientos internos son factores que también contribuyen a esta situación de vulnerabilidad de la cual se pueden aprovechar los tratantes. Y finalmente también podríamos tener factores institucionales y de oportunidad, ¿no? Factores institucionales, pues mucho del presupuesto que se tenía para diversas áreas, no solamente para el combate, la prevención de la trata de personas, pues están destinados precisamente a combatir el COVID-19, ¿no? Entonces, obviamente, también hay un factor de oportunidad que tiene que ver con los presupuestos institucionales. Y por el otro lado, pues también el Estado como tal, el sistema de justicia penal, pues no trabaja cotidianamente por este contexto del COVID-19, entonces son factores de oportunidad que pueden aprovechar los tratantes. Finalmente, también la falta de ganancias de los tratantes hace que empiecen a visibilizar más la trata de personas como un aspecto redituable, ¿no? Como sucedió desde el 2008 cuando la guerra contra el narcotráfico, empezamos a ver un aumento de la trata. Entonces, todos estos factores a nivel individual, social, institucionales, de oportunidad, pues suponen un contexto amplísimo de vulnerabilidad que obviamente se va a aprovechar por la parte de los tratantes. En tercer punto, como les decía, tercer punto de partida, pues obviamente nosotros creemos que este aumento, esta falta de política integral, de prevención, de asistencia, de protección a las víctimas, pues tiene que ver mucho con los aspectos legales, ¿no? Si bien es cierto, es muy importante que como país tengamos una ley general vigente, la cual sin duda pues llenó muchos vacíos que tenía la ley federal de 2007, pues a pesar de ello tiene bastantes errores, ¿no? Y eso no lo decimos nosotros solamente, sino que lo ha dicho, por ejemplo, el diagnóstico que hizo la ONU-DC, ¿no? La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2014, que dice que no, en México no se combate la trata de personas, sino los delitos en materia de trata de personas. También los diversos informes del Departamento de Estado de Estados Unidos se habla de lo mismo. El propio diagnóstico de la CNDH en 2019, cuando dice que una de las propuestas, recomendaciones al Congreso, pues tiene que ver con la armonización legislativa, es decir, que los estados y la federación pues adecúen su tipo penal a los estándares internacionales. Entonces, creemos que es muy importante ese factor, ¿no? Afortunadamente, y aquí paso al segundo punto, pues recordarán hace un año precisamente, como parte de los trabajos de la Convención Intersecretarial, se llevó a cabo en la Universidad de Tlaxcala mesas de trabajo en las cuales pues obviamente se discutió mucho esta parte de los aspectos legales, de los aspectos jurídicos, y al parecer pues en el Programa Nacional de la Trata, ¿no? En materia de trata de personas de la Secretaría de Gobernación, pues está discutiendo, se está pensando precisamente generar un objetivo que tenga que ver con reformar la ley vigente, transformar el tipo penal o los 26 tipos penales, porque recordemos que son 26 tipos penales, lo que, pues, si el tipo penal de trata es complejo, ahora imagínense aumentarles esos 25 tipos penales específicos. Entonces, al parecer es un buen augurio, ¿no? Que hay una apertura de parte del gobierno, del Estado mexicano, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Intersecretarial, para generar esta iniciativa de ley, ¿no? General a la ley general vigente y reformar el tipo penal. Y aquí, pues obviamente sería un poco pues retomar los trabajos que se hicieron desde 2014 en el Senado de la República, principalmente por las senadoras Lucero Saldaña del PRI, ¿no? Estuvo también Adriana Dávila del PAN, estuvo Angélica de la Peña del PRD, todas ellas que pertenecían a las comisiones antitrata o las comisiones de derechos humanos del Senado, iniciaron esos trabajos desde 2013, 2014, haciendo mesas de trabajo con académicos, con operadores del sistema de justicia penal, con organizaciones de la sociedad civil, y afortunadamente pues surgió de ahí esta iniciativa de reforma, ¿no? A la ley vigente, que pasó unánimemente 2 veces en el Senado, pero que desafortunadamente cuando llegó a Cámara de Diputados pues la echaron para atrás. Entonces es un poco pues retomar, ¿no? Recordar todos esos esfuerzos que ya se hicieron y tratar como de no partir de cero, sino más bien sumarnos a esos esfuerzos que hicieron las legisladoras y pues sumarnos, ¿no? A esta iniciativa que posiblemente traerá el Programa Nacional Antitrata del gobierno mexicano de promover la iniciativa de reforma a la ley vigente y de la reforma al tipo penal. Eso es un poco lo que yo les quería comentar, ¿no? La importancia de reformar la ley vigente
para que el tipo penal pues no esté incompleto, no esté pues en contra del protocolo de Palermo, el cual pues se cumplen hoy 20 años del mismo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, en la siguiente ronda les daré algunos planteamientos que nos ayuden, por favor, que nos den luz respecto del problema. Y en esta, bueno, sigamos con el maestro Sergio García Villarreal, que, bueno, les recuerdo, es el director general del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría de la General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Perdón, maestro, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos muy agradecidos de esta invitación para participar en este foro sobre protección, atención a víctimas de trata de personas que organiza el Instituto Nacional de Migración. Saludo muy cordialmente a Iliana Rubalcaba y al colega Alan. Para la CNDH es de suma importancia unir esfuerzos tanto con autoridades, con sociedad civil organizada, con las instituciones académicas, para visibilizar la problemática que genera la trata de personas en México y con ello lograr que cada vez haya más voces que alerten sobre los delitos en materia de trata de personas y permitan prevenir que personas sean víctimas de este grave flagelo. Quisiera iniciar dando algunos datos para poner en contexto la importancia de la denuncia ciudadana para el combate a la trata de personas. Como ya comentaba Alan en su intervención, en el diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo encontrar diversa información. Hay que precisar, esta información es de un periodo de 5 años, del año 2012 al año 2017, pero la información o los hallazgos encontrados creo que son relevantes para partir de ahí a una buena instrumentación y diseño de políticas públicas. Encontramos en este informe, en este diagnóstico, que en este periodo se lograron identificar 5,245 víctimas detectadas en materia de delitos, en materia de trata de personas. El 85% de las víctimas están relacionadas con investigaciones del fuero estatal y el 15% está relacionada con investigaciones del fuero federal. También se identificó que existe un claro sesgo de género. El 85% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 15% son hombres y niños y adolescentes. También el 73% de las víctimas son mayores de edad y el 27% son niñas, niños y adolescentes. Las nacionalidades de las víctimas, el 84% de las víctimas identificadas son mexicanas, un 13% son extranjeras y desgraciadamente por falta de información debidamente gestionada por las autoridades, hay un 3% de víctimas de las cuales se desconoce su nacionalidad. Asimismo, de las víctimas extranjeras, se detectaron nacionalidades de 29 países diferentes, casi todos, eso sí, del continente americano. Del total de víctimas extranjeras, el 88% son mujeres. Volvemos a ver aquí el claro sesgo de género. El 70% de las víctimas fue tratada en su modalidad de explotación sexual, mientras que el 17% lo fue en el ámbito laboral. La modalidad de explotación más común a la que son sometidas las mujeres, niñas, niños y adolescentes fue la explotación sexual, y la modalidad más común de explotación a la que fueron sometidas los hombres fue la explotación laboral. Un dato importante es que el 70% de las carpetas de investigación se concentraron exclusivamente en 5 entidades federativas del país, que son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Bien,
pues los datos que nos arrojó este diagnóstico es solo un bosquejo de lo compleja y dolorosa que es la realidad a la que se enfrentan mujeres y hombres en todo el territorio nacional e incluso en el extranjero. Pues indudablemente las redes vinculadas a este delito están actuando en muchos de los casos en otros países. De ahí la importancia de contar con esta sensibilización para aumentar la denuncia de estos delitos. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia a víctimas de estos delitos establece en dos artículos diferentes atribuciones y obligaciones. Uno para la Comisión Intersecretarial, en la cual le obliga a realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de la ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas. Asimismo, otro artículo de la misma Ley General señala la obligación de la Fiscalía General de la República para elaborar y ejecutar programas de prevención del delito, de trata de personas con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y solidaridad social, que es a un punto en el que en la siguiente intervención abundaremos. Y es aquí donde nos encontramos, en esta obligación por parte de autoridades de realizar campañas para promover la denuncia, fortalecer la solidaridad social, y por el momento aquí dejaría esta primera intervención. Muchísimas gracias, Sergio. Me disculpo, te dije Sergio García Villarreal. Eres Sergio Villarreal, perdón. Sí, Sergio Villarreal Pinzón. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, damos paso a que Iliana Rubalcaba, presidenta y representante legal de la Asociación Civil El Pozo de Vida, pues nos platique acerca de la colaboración que tienen con las instancias gubernamentales y bueno, para identificar, asistir y atender, así como proteger a las víctimas de trata. Adelante, Iliana, es tuyo el espacio y bueno, de lo que quieras hablar en este breve tiempo, entiendo que es poquito, pero bueno. Muchísimas gracias a todos, de verdad es un placer estar aquí con ustedes porque lo que yo siempre les he dicho en todos los foros es, ya no existe el llanero solitario, la batichica sola, o sea, tenemos que entrar en conjunto siempre. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nos estamos dando cuenta es que es uno de los delitos más, pues, prácticamente humillantes para el ser humano, porque si muchos de nosotros aquí hemos tratado y hemos convivido con víctimas, y cuando te das cuenta de cómo la víctima fue enganchada obviamente por medio de engaños, porque muchas veces he escuchado gente que dice, es que ellas no quieren, ellas fueron engañadas por algunas cuestiones de vulnerabilidad que como el compañero Alan lo mencionó, y que obviamente se quedan atrapadas y posteriormente explotadas. Y estamos hablando de muchos tipos de explotación, y como también dijo el compañero Sergio, evidentemente estamos hablando hay un sesgo de tema de explotación sexual, sin embargo no quiere decir que sea la única explotación. Tenemos diferentes explotaciones y empezamos, por ejemplo, desde el tema de mendicidad forzada, en donde vemos niños en la calle y a lo mejor es más fácil como seres humanos voltearnos y darnos y no querer ver que a lo mejor no es una familia con necesidad, sino es un fulano que está explotando a ese niño y que posteriormente muy probablemente lo va a explotar sexualmente. Entonces es un círculo verdaderamente, pues yo le diría como hasta diabólico esto, porque estamos hablando de que gente que vive de la explotación de seres humanos. Y cuando hablábamos de esa explotación de seres humanos, desde Pozo de Vida nosotros trabajamos desde lo que sería la prevención, intervención y restauración de víctimas. En Pozo de Vida apostamos a la prevención y por eso hemos hecho y queremos seguir haciendo campañas, porque queremos que el día de mañana ya no tengamos que tener más albergues para reconstruir víctimas, porque reconstruir una víctima o sea, es un mundo de hacer, tanto emocionalmente como económicamente, o sea, no le va a alcanzar al gobierno mexicano las manos para restaurar a una víctima. Entonces, ¿por qué vamos? Vamos por la prevención, vamos por esta unión entre gobierno, entre empresarios, entre
entre organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tenemos que ir todos en conjunto, cada uno desde su trinchera, y creo que si lo hacemos de esta manera, vamos a realmente cambiar las estructuras. Y como decía el compañero Alan, la ley le falta, sí le falta, o sea, estamos trabajando con lo que tenemos, pero obviamente siempre una ley es perfectible, y lo que sí tendríamos que estar mencionando es qué es lo que se está haciendo, si realmente se está atacando la trata de personas o los delitos en materia de trata. Y creo que ahí es donde viene mucho una confusión en cuanto a, tendemos a decir, esto es trata de personas, ajá, pero tenemos que entender cuál es la esencia de la trata de personas. Y la trata de personas, desde mi punto de vista, yo lo entiendo como una serie de factores que generan que se capte a una persona vulnerable y que posteriormente termine en una manifestación de una explotación en sus diferentes modalidades. Entonces, al día de hoy y en conmemoración del Día Mundial contra la Trata, sí quiero dar las gracias a las instituciones, al Instituto Nacional de Migración, con el que hemos trabajado de la mano y que realmente está muy comprometido con el tema de trata de personas, a la CNDH, que obviamente siempre está acompañándonos y atrás de nosotros también esforzando, a los compañeros que están dentro del INACIPE. O sea, estamos ahí con ustedes. Si en algún momento requieren alguna información que pueda ser valorada para que obviamente perfeccionemos la ley, estamos ahí para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Iliana. Y bueno, cedemos el micrófono a Miriam Handam, que nos va a hablar acerca de lo que realiza el Instituto Nacional de Migración en este tema. Pues muy buenos días, les agradezco profundamente su participación, a nuestros ponentes y a toda la audiencia, a los periodistas. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es las acciones del Instituto Nacional de Migración en materia de trata de personas a partir de diciembre del 2018. Esos son los números que vamos a compartir. Antes que nada, sí quiero subrayar que el objetivo del Instituto Nacional de Migración al trabajar en este tema es, en primer lugar, la asistencia, la protección y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas extranjeras víctimas o posibles víctimas de trata. Desde el inicio de esta administración, el Instituto Nacional de Migración es parte integrante, como lo mencionó Alan, y como también la Comisión Nacional de Derechos Humanos es parte de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de este delito, que encabeza la Secretaría de Gobernación. En materia de prevención, estamos trabajando de manera permanente con 32 comités interinstitucionales que trabajan a nivel estatal. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2020, se realizaron 27 sesiones y 610 acciones, entre talleres y pláticos, precisamente para sensibilizar y concientizar al personal del instituto en este tema de trata. En este periodo del que menciono, también se capacitaron en el tema a 280 servidores públicos. Esto en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en coordinación también con la Organización Internacional de las Migraciones y también con algunas embajadas de países extranjeros. En 2017, el Instituto Nacional de Migración elaboró junto con la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, el protocolo para la detección, identificación y atención a personas migrantes, víctimas y o posible víctimas de trata de personas. Esto nuevamente recalco, lo quiero subrayar, con el objetivo de proteger los derechos humanos de cada uno de los migrantes que por diversas razones transitan
o permanecen en territorio nacional. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo podemos detectar desde el instituto que en algún sitio se encuentran personas extranjeras que presuntamente son víctimas de trata? Lo hacemos a través de las visitas de verificación migratoria. Y en lo que comprende de este periodo que les menciono, del diciembre de 2018 a junio del 2020, se realizaron en total 24,493 visitas de verificación migratoria. Esto de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Migración, lo que nos permite verificar la situación migratoria de las personas migrantes en México. Para nosotros esto es una excelente oportunidad para detectar posibles víctimas de trata. Para tal fin se realizaron 376 visitas de verificación migratoria. Esto derivado de peticiones por parte de autoridades ministeriales o peticiones, como tuvimos un caso muy recientemente en mayo, o solicitudes ciudadanas o denuncias ciudadanas. Aprovecho yo esta oportunidad para pedirle a todos los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil que nos apoyen en la solicitud también que les hace el maestro Villarreal respecto a que hagan denuncias. Nosotros necesitamos hacer alianza con ustedes y podemos ir a verificar la condición migratoria de las personas extranjeras a través de estas visitas de verificación migratoria. De esta manera, trabajamos de acuerdo a la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Durante estos procedimientos, nuestros agentes tienen que ir perfectamente uniformados. En primer lugar, garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas, informándoles sobre los mismos, y orientar e informar clara y precisamente sobre sus derechos, garantías y recursos. Algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, como ha sido en los últimos casos, tienen la capacitación para intervenir y dar asistencia psicológica en el momento de las visitas de verificación o en el momento que debido a una denuncia se rescata a alguna víctima. Si en un momento dado las víctimas deciden denunciar, nosotros las acompañamos con alguna autoridad ministerial, donde verificamos y aseguramos que las víctimas cuenten con instalaciones que les permitan proteger su confidencialidad. Si las traemos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, nos aseguramos que tengan un traductor, se les brinda asistencia médica e intervención psicológica si es necesario, agua, alimentos. Tienen obviamente el derecho de llamar a sus consulados y se les proporciona, se les da el acceso telefónico para tal fin, siempre asesorándolas y muy preocupados de los derechos de las víctimas, muy preocupados de no volver a revictimizar a las víctimas. Nosotros no somos una agencia investigadora, nosotros actuamos a solicitud de las autoridades ministeriales. Y en un momento dado que se hace una visita de verificación migratoria, y si ellas así lo soliciten, se les canaliza a una institución público-privada para que reciban la atención requerida, como son los albergues, los alojamientos o los refugios. En este caso, el Ministerio Público encuadra los actos posiblemente constitutivos del delito. Debo de subrayar que la identificación de una persona como víctima recae en un juez. Siempre, repito, las solicitudes de las fiscalías, la mayor parte de las visitas de verificación que hacemos es porque son
solicitudes de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República, con quien actuamos de manera muy coordinada, con FEBINTRA. También actuamos en coordinación y con ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Debo de añadir que nosotros, como no somos una institución investigadora, somos coadyuvantes del Ministerio Público en la atención a estas víctimas. Derivado, o sea, yo sí quiero hacer una especial petición a los medios de comunicación y a la sociedad en general, de que es muy importante que hagan las denuncias ciudadanas. Gracias a ello, en mayo de este año pudimos rescatar a 3 víctimas aquí en la Ciudad de México. Entonces, sí es importante que colaboremos de manera conjunta para poder rescatar a estas víctimas de situaciones tan deplorables y donde son sometidas a las peores vejaciones y donde son objeto de las formas más tremendas de violencia. Del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2020, se resolvió la situación migratoria de 67 personas extranjeras víctimas del delito de trata en territorio nacional. Ellas, de 11 de nacionalidad colombiana, una cubana, 27 guatemaltecas, 10 hondureñas, una paraguaya, una persona proveniente del Perú y una persona del Salvador. Los números también reflejan lo que explicaba el maestro Villarreal. 65 de estas víctimas fueron por explotación sexual, 2 de ellas por explotación laboral o servicios forzados. ¿Cómo resolvimos en favor de las víctimas? Siempre respetando sus derechos humanos. El 60% de los casos se resolvió a través de su regularización por razones humanitarias y a 7 de ellas por petición y por voluntad de ellas se les otorgó retorno asistida. En nuestro caso, 66 personas son adultos, un menor, 31 hombres y 36 mujeres. Posteriormente les voy a hablar de 2 casos representativos de que no es solamente la explotación sexual uno de los fines. Muchísimas gracias y nuevamente para proteger y dar una total, para otorgar el total respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, necesitamos de su alianza y de su colaboración para que se hagan estas denuncias ciudadanas. De verdad, estamos aquí comprometidos al 100% con esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues hemos escuchado las exposiciones de nuestros invitados, de los especialistas, y bueno, vemos que el escenario en realidad no es nada alentador. Estamos muy lejos de resolver el tema. El llamado, por supuesto, a trabajar de manera conjunta es importante, pero ya lo decía Alan, que bueno, se camina hacia la construcción de un programa nacional antitrata. A mí me gustaría plantear una pregunta ahí para Alan justamente en el tema de, bueno, en este desalentador escenario que se vive, especialmente, como bien mencionaste, por la pandemia que estamos atravesando, que va a generar una situación económica mundial adversa y también en México, ¿cómo sería ese camino para llegar de verdad al Plan Nacional Antitrata? Y bueno, es muy interesante lo que han mencionado ustedes también, en el sentido de que se atiende el delito, pero no se atiende la problemática en su conjunto. Ayúdame con eso y bueno, lo que tú desees agregar, por supuesto, al respecto, o de algún comentario que hayan hecho también los demás invitados. Y bueno, me gustaría saber cómo caminar hacia ese programa nacional antitrata en este escenario tan adverso, también, por supuesto, de unos recursos que se están yendo justamente también a la parte de la atención a la salud.
Gracias. Sí, en efecto, como les comentaba, el contexto de la pandemia pues genera una mayor situación de vulnerabilidad hacia las víctimas de trata, ¿no? En cuanto a los factores individuales, sociales, institucionales y de oportunidad, los cuales obviamente tienen que estar visualizados por parte de las autoridades. O sea, sabemos mucho que la ley pues no puede estar cambiando día a día, ¿no? Entonces, es muy importante que como los operadores del sistema de justicia penal, los operadores de los distintos programas, de las distintas instancias, pues también estén observando esto para generar cambios operativos, cambios a nivel del día a día, ¿no? Del quehacer cotidiano de las instituciones para precisamente, pues, proteger estas áreas, ¿no? Que pueden estar vulneradas ante el contexto del COVID. Y como te mencionaba, afortunadamente, pues, de parte de este nuevo gobierno, pues hay una apertura, ¿no? Para construir este programa nacional antitrata. Como les comentaba, se hicieron ya varias reuniones, una de ellas, pues la más importante sin duda, fue la que se hizo en la Universidad de Tlaxcala, donde se hicieron varias mesas a efecto precisamente de tomar en cuenta las recomendaciones de académicos, las recomendaciones de operadores del sistema, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, en fin, para precisamente construir este nuevo plan antitrata, el cual pues obedezca más a la realidad cambiante que estamos teniendo y por supuesto también que cumpla con los estándares internacionales. Yo quisiera hacer pues un comentario, ¿no? Sobre la importancia de entender qué es la trata de personas. Seguimos todavía pues en ese tránsito, ¿no? Y es comprensible, es un delito bastante complejo, es muy cambiante, es muy multifactorial, pluriofensivo. Entonces, para los medios de comunicación podríamos decir en una definición coloquial que la trata de personas es cuando cualquier persona, sea niña, niño, adolescente, adulto, en realidad la trata de personas puede llegar a cualquier lugar con cualquier persona. Obviamente hay constantes en algunos perfiles, pero dada la complejidad del delito, es posible que cualquier persona pueda ser víctima de trata. Entonces es cuando cualquier persona, ¿no? Es privada de su plan de vida a efecto de, utilizarla como objeto, ¿no? De cosificarla. Esa es como una definición, pues, bastante coloquial. Ya lo decíamos, por ejemplo, ya en una definición más legal, el protocolo de Palermo nos habla de que por lo menos es una definición mínima. Obviamente, los estados, el protocolo de Palermo permite a los estados, pues, adecuar ese tipo penal a las circunstancias, a las necesidades particulares de cada país, pero nos dice que mínimamente la trata de personas comprende acciones, medios y fines, ¿no? Hablamos de que los dos elementos más importantes tienen que ver con el sometimiento, porque eso permite precisamente pues diferenciar, no sé, por ejemplo, la mendicidad voluntaria de la mendicidad forzada o la prostitución voluntaria de la prostitución forzada. Entonces el elemento del sometimiento es muy importante, el cual obviamente pues se materializa con los medios, ¿no? A través del engaño, a través de las amenazas, de todo esto que valga decir, pues es lo que se le quitó en el tipo penal del artículo 10 de la ley general vigente. Y el otro elemento, pues es la explotación, la cual, hay que decirlo, como la trata de personas es un delito de peligro o un delito compuesto, así se conoce desde el dogmático jurídico penal, no necesariamente se tiene que esperar a que se materialice la explotación. Si nosotros en la investigación visualizamos que el fin era explotarla, aunque no se esté dando la explotación, pues es trata de personas. Por eso la trata es más una operación comercial dolosa, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa, o sea, de cómo un ser humano se vende, se compra, se transporta, se recluta, se recibe, ¿no? Con el fin de la explotación, pero sin esperar a que se explote, puede ser también pensado este delito, ¿no? Otra de las cosas que yo quisiera como subrayar, pues es la importancia de la coordinación interinstitucional. Ya lo hablaba ahora la licenciada Miriam con el trabajo extraordinario que hace el Instituto Nacional de Migración. Por ahí ronda también esta parte, ¿no? De que del 2018 a 2019 identificaron más de 600 víctimas, ¿no? De trata de personas y también de tráfico de otros delitos. Entonces, es sumamente importante que migración, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ya sabemos que migración o el tráfico de migrantes es distinto de la trata, pero hay conexiones muy íntimas que es importante dilucidar. Entonces, la coordinación interinstitucional es muy importante. Yo desde hace tiempo, pues, he propuesto, por ejemplo, la creación, y no solamente en el caso de trata de personas, sino de otros delitos, la creación de células de enjuiciamiento criminal. Es decir,
no solamente pensar que necesitamos células donde esté el fiscal, el perito y el policía, sino que también estén los actores coadyuvantes e incluso jueces especializados en materia de trata de personas, porque desafortunadamente, y lo sabemos de manera directa por algunos fiscales del Estado de México y de otros estados de la República, que pues muchas veces se retrasa, ¿no? Porque de aquí a que te conteste el juez, o sea, necesitamos células de enjuiciamiento criminal especializadas para narcotráfico, para todos los delitos de alto impacto que tenemos, para precisamente pues generar sentencias mucho más concretas. Y finalmente también, pues yo subrayaría la parte de los medios de comunicación, ¿no? Sin duda son aliados. Hoy en día los medios de comunicación son un actor muy importante en cómo las personas construyen su realidad, cómo se comportan, cómo piensan. Entonces es fundamental que los medios de comunicación sean aliados para que ese mensaje de los gobiernos, las actividades positivas que se están llevando a cabo por las diferentes instancias, pues lleguen a donde tienen que llegar a través de los medios de comunicación, a través de diferentes prácticas culturales que se pueden hacer de los medios de comunicación, ¿no? Y finalmente, pues también un poco retomando las intervenciones tanto de Sergio como de Ileana, pues la importancia del diagnóstico, ¿no? La CNDH ya lo decía en 2019, hace falta un diagnóstico nacional de trata de personas. El que se hizo, por ejemplo, de la ONU-DC, pues se hizo respecto a la ley anterior, entonces todavía no se visibilizaba la complejidad de esos 25 tipos penales, y eso también pues impacta, como decía Ileana, en que observemos solo la trata con fines sexuales, cuando en realidad en México tenemos la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, el reclutamiento ahora, por ejemplo, de personas para la delincuencia organizada, que está muy fuerte. Entonces necesitamos un diagnóstico. También yo he propuesto que el INEGI pueda generar una encuesta en materia de trata de personas para que no tengamos solo el único dato del secretariado, de las fiscalías. Como sabemos, pues es un dato que no toma en cuenta la cifra negra. Entonces, una encuesta en materia de trata de personas podría visualizarnos un poco más el panorama, ¿no? Complejo y la magnitud del problema de trata de personas en México. Muchísimas gracias. Pues bueno, el escenario, como vemos, es todavía bastante, digamos, arduo por caminar en este asunto de plantear justamente primero la identificación de qué es este delito, en qué consiste, y bueno, también que la sociedad lo identifique como tal. Creo que ustedes especialistas lo tienen muy claro, pero tal vez la sociedad aún no identifica muy claramente cuál es este delito de trata, y bueno, la labor de manera pues conjunta es esa, ¿no? Hacer utilizarlo. Y en este sentido, bueno, nos preguntan, primero lo voy a poner como una pregunta que ya nos están haciendo de una vez, porque nos preguntan para Sergio Villarreal que las cifras que mencionaste, nos preguntan de qué años son. Creo que veo que falta como actualizar las cifras en este sentido, pero las últimas que ustedes tienen, ¿de qué años son? Bien, muchas gracias, Natalia. El diagnóstico se integró con cifras del 15 de junio de 2012 al 31 de julio del 2017, un periodo de 5 años, ¿sí? Efectivamente, una de las recomendaciones de la CNDH en su oportunidad fue el contar con información actualizada. ¿Por qué? Porque el combate a este delito y a otros delitos es importante tener información desglosada por características de las víctimas, el aspecto etario, la edad que tienen, el origen, etcétera. Y bueno, yo quisiera continuar con el hilo conductor de la exposición por lo valioso que creemos desde la CNDH, que son dos actores fundamentales. Una son las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Les comento, en un análisis que hicimos de las 9 recomendaciones que se ha emitido por parte de la CNDH en casos que involucran a víctimas de trata de personas, identificamos que la mayor parte del conocimiento del caso, como llegó a nosotros, pues fue
por dos vías. Uno es por notas en los medios de comunicación, por reportajes, de los cuales tomó conocimiento la CNDH o toma conocimiento e inicia de oficio una investigación al encontrar algunos datos relevantes o algunos datos que pudieran presumir alguna violación a derechos humanos. De ahí la importancia de, yo creo que la intervención de Alan es muy buena, diferenciar entre trata y la explotación. No son lo mismo, sin embargo, son fenómenos concomitantes, ¿sí? A lo mejor lo que nosotros identificamos en una nota periodística es posiblemente explotación en campos agrícolas, en campos con jornaleros agrícolas, pero detrás de eso, y es lo que se tiene que investigar, encontramos una red de trata, ¿sí? También las organizaciones de la sociedad civil que acuden, ponen en conocimiento de la CNDH casos en los que participan, tanto dando asistencia a víctimas, han contribuido de manera muy significativa a que este organismo nacional intervenga y pueda brindar asistencia y en su momento protección necesaria a las víctimas de este delito. Lo anterior muestra la importancia de generar, primero, espacios de confianza para que los casos sean abordados, investigados y, sobre todo, las víctimas sean atendidas y protegidas, ¿sí? Y también, y muy importante, los culpables sean sancionados. En este panorama, hay un punto importante, incluso que ya se ha pronunciado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en alguno de sus documentos aclaratorios del protocolo de Palermo, o documentos de trabajo, donde ha señalado que tenemos que hacer esfuerzos para corregir la gran dependencia de las víctimas o al testimonio de las víctimas. Por eso ya lo decíamos nosotros, que debe de haber una investigación proactiva. Y esta investigación proactiva, pues viene de actores como los medios de comunicación, ya decía, como las organizaciones de la sociedad civil, pero también, y vuelvo al inicio de esta intervención, a la generación de información confiable, oportuna y valiosa que nos pueda brindar a las fiscalías información que permita iniciar proactivamente la investigación de este delito, de las redes de este delito, sin necesidad de que haya víctimas, ¿sí? O de que el testimonio de la víctima sea la fuerza o la prueba reina en la investigación y en sanción de los culpables. Aún nos falta camino por recorrer, pero en este punto no debemos dejar de pasar los días sin abonar para que la trata de personas, primero, sea visibilizada y segundo, sea verdaderamente combatida en todas sus expresiones, no solamente, como ya decía Ileana, en el caso de la explotación sexual. Y también voy a abordar un tema con Ileana, también la visibilización y sensibilización. Nosotros nos sumamos al esfuerzo que hace en una campaña muy amplia, Pozo de Vida, el de Nadie Nace Macho, donde también hay otras perspectivas que tenemos que explorar para combatir y visibilizar este flagelo. ¿Sería cuánto en esta segunda intervención? Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues, Ileana, creo que ya Sergio ha planteado justamente esta colaboración y visibilización. Me gustaría que por favor nos pudieras dar pues un poco, ¿cuál sería el trabajo en materia de prevención que tendrían que hacer de manera conjunta, como tú bien lo planteabas, con pues las instancias diversas, en este caso, Instituto Nacional de Migración? Quisiera que nos pudieras decir algunos de los ejemplos que ustedes han tenido, ¿no? En materia de atención a las víctimas de trata, y que pudieras ayudarnos a saber cuál ha sido esta colaboración, digo, no solamente con el instituto, alguna otra instancia
que participa en estos esfuerzos también. Y bueno, subrayar justamente esta colaboración conjunta que tiene que haber, que nos ayudaras un poco a visibilizar tu trabajo en este sentido. Muchas gracias. Sí, fíjate que escuchando muy interesante lo que decían mis compañeros en el tema de que, bueno, a veces no se entiende bien qué es la trata de personas, que quisiéramos tener números claros. La realidad es que es casi imposible tener unos números claros, más que los que ahorita nos están arrojando por parte de las procuradurías. Pero lo que yo sí puedo ver es que hay un tema de que no se conoce realmente el fenómeno, y al no conocerlo, a veces leo notas de comunicación en donde dice, hay una persona, por ejemplo, hace poquito en Puebla, una persona asesinada, una persona que la encontraron colgada y que primero dicen que fue homicidio y luego que fue, que la familia misma dice que hay signos de violencia, y luego después empieza un relato y dicen, había signos de violencia, no la dejaba salir y aparte la prostituía con un grupo de personas. Entonces, para mí era como, y es trata de personas, y esas son las cifras que no están registradas y por lo cual obviamente no están actualizadas. Hablar de víctimas, estaríamos hablando de, la víctima no se asume, en el tema de trata de personas, la víctima no se asume como víctima. Y eso es algo que tenemos que entender todos, porque cuando una víctima llega con nosotros, para empezar, cuando es rescatada, lo primero que ella dice es, no soy víctima, estoy porque quiero estar, porque eso es lo que le han metido en su cabeza para hacer esta desvinculación con su entorno, con su familia, y entonces ella se siente culpable. Y entonces al sentirse culpable es como yo solita decidí venirme a la Ciudad de México porque tenía un tema de vulnerabilidad económica, vine a buscar un trabajo, me prometieron algo, pero bueno, cumplieron como a medias, al principio sí cumplieron, después ya no cumplieron, y después ya no supe cómo fue que me encontré encerrada en una habitación y siendo violentada y explotada, a lo mejor sexualmente, o a lo mejor en un tema laboral. O las chicas, que eso lo hemos escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, las chicas que vienen de un pueblito y las señoras que dicen, tráete una chica de un pueblito porque esas son chicas bien confiables, y que a lo mejor sí dicen, bueno, de primer momento llegó a una casa, la acogieron, pero con el paso del tiempo ella se convirtió en una persona explotada, en una persona encerrada y en una persona que fue coartada cualquier tipo de libertad que tuvo. Y ahí es donde ella misma no se reconoce como víctima porque dice, no, yo realmente vine de mi pueblito y vine a trabajar y todo iba bien hasta que no sé en qué momento me encontré en esta situación. Por eso hay el tema de la sensibilización de las autoridades, de la capacitación constante, que yo sé que Migración lo hace muy constante, pero sí nos hace falta una capacitación, de verdad, una capacitación, y primero sensibilización y después capacitación en todos los niveles de gobierno, porque de verdad, aún a veces en la Procuraduría uno llega y se encuentra con temas de, ay, es que se le nota que quería estar ahí. Entonces, no podemos revictimizar a una víctima. Ahora, en tema de números, es otra vez digo, muy complicado tenerlos, porque una víctima lo primero que hace es que en el caso de las extranjeras se cambian de nombre, no te dicen la edad, no quieren que hables a su familia, y entonces, o sea, ellas solitas dificultan esta parte, ¿no? Y a veces la autoridad dice, no, pues entonces no quiere que le ayude. Y la realidad es que sí, por dentro está gritando que les ayudes, pero por otro lado ella no encuentra ese entorno a lo mejor afable, porque obviamente pues a todos nos impone un uniforme, por ejemplo. A todo mundo nos impone, yo creo que cuando nos dicen, ¿sabes qué? Te tienes que presentar al Ministerio Público, a lo mejor o sea, yo soy abogado, pero a los que no son abogados dicen, bueno, ¿ya qué voy? ¿Y por qué voy? ¿Y qué me van a hacer? ¿Y entonces qué va a pasar? Y ese tipo de situaciones son las que damos nosotros como asociación y como organización de la sociedad civil, damos acompañamiento y generamos un puente de confianza entre la autoridad y la víctima. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir a la víctima, no te van a hacer daño. Lo que quiere el gobierno y el Estado es protegerte. Pero estamos hablando de, cuando estamos hablando de protección, necesitamos tener esa red, ese abanico de apoyo
porque estamos hablando de, tenemos que apoyarla emocionalmente, tenemos a lo mejor que apoyarla con cuestiones médicas, porque una víctima que ha sido explotada viene en una condición paupérrima de salud, desde un tema a lo mejor por una explotación sexual o por un tema de una desnutrición impresionante. Entonces, esta es la parte que tenemos y que nosotros como organizaciones de la sociedad civil abonamos en cuanto a esta cadena de apoyo hacia una víctima. Ahora, como dice, yo quiero aprovechar rápidamente el micrófono de decir, tenemos que romper estructuras. El Plan Nacional de Trata de Personas, en el cual tuve la oportunidad también de participar en Tlaxcala, está muy bien, pero algo que me parece que tenemos que considerar es que sea como uniforme para toda la institución, porque siempre existe una dependencia, un organismo dentro de la institución o un departamento de la institución que conoce el tema trata de personas. Pero ¿qué de todo el resto de la dependencia? Necesitamos que toda la dependencia tenga el contexto de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, como decía la licenciada Hamdan, en una verificación, los agentes se pueden encontrar con este tipo con un tema de trata de personas y saber cómo tratarlo. Porque a lo mejor una persona acude a migración porque no tiene una situación regular y la persona en ventanilla no está quizás entendiendo que es una persona que está vulnerable. Para eso se requiere una capacitación muy, muy especializada. Y bueno, y por otro lado, pues el tema de las campañas y la prevención, yo pediría que las campañas fueran campañas permanentes, que fueran campañas que cambien estructuras. Por eso ahorita tenemos una campaña que les invitaría a sumarse a todos los medios de comunicación, se llama Nadie nace macho, porque estamos conscientes que esas micromasculinidades con las que hemos vivido culturalmente en México son las que muchas veces llegan a ser grandes, y al ser grandes estamos hablando de temas de violencia e incluso ya de trata de personas. Entonces, sí, me encanta el Plan Nacional contra la Trata, pero sí tenemos que atacar las estructuras. Desde Pozo de Vida vimos que una estructura que nosotros denotamos fue los micromachismos. No estamos hablando del macho que le pega a la mujer con el cinturón, estamos hablando de los micromachismos que son muy sutiles, que se meten en la sociedad de manera casi imperceptible y que al tiempo generan violencia y que al tiempo, con el tema pandemia, ahorita dentro de un encierro, llegan a unas violencias más grandes. Muchas gracias. Ana, pues sí, falta bastante en este camino justo para, además de visibilizarlo, como dices, el ámbito jurídico o llegar a este Plan Nacional Antitrata, pues bueno, falta un camino importante para ello, pero la verdad es que al final es esencial el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil justo para pues seguimiento y planteamiento de problemática en el ámbito no solo jurídico, como lo acabas de hacer, o bueno, lo que falta en términos legales atender, sino también en lo que es el cuidado y atención o asistencia de la víctima de trata, del delito de trata, perdón. Y bueno, pues justo este trabajo que ustedes hacen desde las organizaciones de la sociedad civil viene de la mano con el Instituto Nacional de Migración siempre, y bueno, en este caso, pues Miriam Handam tiene varios casos que pudiera presentar. En esta oportunidad, bueno, me parece que se abocará solamente a 2 casos que rompen un poquito el esquema de los casos tradicionales, o bueno, no tradicionales, perdón, sino las características que se quedan en el imaginario, digamos, respecto de qué es la trata de personas, porque muchos lo relacionan de manera directa con la explotación sexual. Entonces, dejo a Miriam que explique estos 2 casos que parecen bastante fuertes, ¿no? En el contexto en el que se dieron. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles el caso de un joven peruano de 21 años. Este caso ejemplifica la forma multidimensional de explotación que implica diferentes fines
y que está presente en todo el mundo, no es solamente aquí. En este caso ya nuestros expertos nos dijeron que primero se da una captación de las víctimas. En este caso se dio a través de vía Facebook. Es un joven de 21 años peruano que es captado para trabajar como chef. Se le prometen $350 mensuales vendiendo pollos a las brasas. Y le prometen también una comisión por más de 15 pollos vendidos diariamente, incremento de sueldo, jornada laboral de 8 horas, pasaje aéreo gratis, alojamiento y alimentación. ¿Qué medios usaron para los fines de explotación laboral y servidumbre? Pues usaron el abuso de situación, la vulnerabilidad de este joven. Al arribo les quitan sus documentos de viaje y su celular. Es víctima de engaño y fraude porque trabajaba más de 11 horas diarias. Aparte tenía que ir a hacer la limpieza donde dormía. Abuso del poder. Estaba obligado a realizar todo tipo de quehaceres domésticos, desayuno, comida para sus victimarios. Fue víctima de amenazas. No podía acudir a ninguna autoridad ni a su consulado, y era también víctima de amenazas físicas para él y para su familia en su país de origen, en este caso, Perú. ¿Qué hace en este caso el instituto? Realizamos una revisión migratoria diferente a la visita. Debido a que él pudo entrar en un café internet y contactarse con su consulado, se realiza una revisión migratoria en conjunto con Interpol México, se rescata a la víctima, se resuelve el procedimiento administrativo migratorio con el retorno asistido porque era deseo de este extranjero regresar a su país de forma inmediata. Aquí sí quiero llamar la atención en este tema de vulnerabilidad y victimización, porque para el personal del Instituto Nacional de Migración que realizan los retornos asistidos, es muy duro ver las condiciones físicas, emocionales y mentales en las que se regresa a las víctimas. Entonces sí es muy importante subrayar el que la sociedad en general, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil promuevan la denuncia ciudadana. Otro caso paradigmático y por demás triste es el de una señora traída por su propio nieto desde Guatemala, una señora de 80 años de edad. La trajo a México con el ofrecimiento de llevarla a Estados Unidos para que le pudieran operar sus ojos y recuperar la vista. La víctima, con discapacidad motriz y visual, fue mantenida viviendo en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, durmiendo en el suelo a la intemperie, pidiendo limosna, en donde sufrió un grave deterioro de su salud. El rescate por parte nuestra fue posible gracias a la intervención de una persona de la sociedad, quien entró en contacto con ella. La señora dormía afuera del edificio donde esta joven mexicana trabajaba. Ella habla a la Embajada de Guatemala. La señora es trasladada a un asilo público para personas postradas y semipostradas de la Ciudad de México. La Embajada de Guatemala contacta al Instituto Nacional de Migración. Llevamos a cabo el procedimiento administrativo migratorio correspondiente y se realiza su retorno asistido por una funcionaria de este instituto que tiene pues 2 maestrías en psicología y que gracias a la coordinación interinstitucional, en este caso pedimos ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, pudimos trasladarla desde el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez hasta un punto muy lejano de la frontera con Guatemala, donde ya nos esperaban sus familiares. La hija de la señora había ya pedido una orden de restricción para el nieto, porque en este caso el victimario era el nieto. La señora se negó a presentar
ningún tipo de denuncia contra el nieto porque pues lo amaba. Entonces, sí nos enfrentamos como sociedad al silencio de las víctimas, al temor de las víctimas. Entonces, sí es muy importante que seamos conscientes de la gravedad de los peligros a las que estas víctimas se están exponiendo, a la gravedad de los delitos a las que son sometidas. De verdad, es muy lamentable las condiciones físicas y emocionales en que se regresan jóvenes de entre 20 y 24 años, que fueron o salieron de sus países de origen con la esperanza de un mejor futuro y regresan a sus países con las manos vacías en situaciones verdaderamente lamentables. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Tenemos ya varias preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, quisiera saber si alguno de nuestros invitados nos quisiera dar una aportación final, digamos, para hacer un cierre de sus intervenciones. Ahí me quedan, pues, como varias cosas en preguntas también a mí, que me gustaría plantearlas y, bueno, si alguno la quiere contestar o retomar pues alguna parte de sus intervenciones para darle seguimiento y finalizarla. Me gustaría saber cuál sería el reto justamente en términos de los estados que se han mencionado, donde están el 70% de las carpetas de investigación, es decir, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca. A mí me gustaría saber qué reto se tiene en esos estados que son los que más están pues siendo identificados, y esto solamente por las carpetas de investigación, que eso me lleva pues a otra duda importante, ¿no? ¿Cuál es la cifra negra que mencionaba también Ileana en el tema de pues la no denuncia, porque la víctima no se asume incluso como víctima? Y bueno, dejo abierto el micrófono para quien quiera tomar la palabra, cualquiera de nuestros cuatro invitados. Y bueno, damos paso después a las preguntas y respuestas. ¿Quieren? Adelante. Bien, pues ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta, como decías bien, la cifra negra. Entonces, teniendo en cuenta la cifra negra, pues los estados o las entidades federativas que tienen más casos, pues no necesariamente desde esa perspectiva serían los más altos, porque podrían decir ellos, pues es que nosotros sí actuamos y sí generamos investigaciones, no como los otros estados que no tienen ninguna investigación, ninguna sentencia. Entonces ahí sería como generar una perspectiva mucho más compleja, ¿no? De qué entidades verdaderamente tienen mayores cifras o mayores problemáticas. Sabemos que obviamente la trata de personas, pues está muy vinculada a las rutas, ¿no? A las rutas que toman los migrantes, y es así que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Estado de México, la parte sur de Chiapas y la parte norte, ¿no? Pues tienen cifras importantes ahí. Entonces obviamente se tendrían que generar esos lazos, como comentaba hace un momento, de la coordinación interinstitucional para complejizar y mirar el problema de manera más integral, ¿no? Más compleja. Quisiera yo también subrayar esta parte que comentaron tanto Sergio como Ileana de la prueba testimonial, ¿no? Es fundamental eso, porque en efecto, en el caso de la trata de personas, como en muchos otros delitos, pues la víctima no se asume como tal, y eso muchas veces pues da pie a que se criminalice, a que haya una indiferencia institucional, a que haya esa revictimización. Y precisamente ese fue el argumento que utilizaron en 2014 para quitar los medios comisivos, porque decían, es que los medios comisivos hacen que el Ministerio Público le cargue la prueba a la víctima, ¿no? Al testimonio, y entonces se revictimicen mucho. Y estábamos de acuerdo, pero ahí más bien lo que nosotros proponíamos no era quitar los medios comisivos, sino más bien pues fortalecer la capacitación a los ministerios públicos para que, pues, por ejemplo, se ayuden de los peritajes sociales, de los peritajes psicosociales, de los peritajes de antropología cultural, para precisamente pues visibilizar esas cadenas no invisibles que hacen que la víctima no se asuma como tal, pero que nada tienen que ver con una posible participación de la víctima en el delito, o que la víctima más culpable que el delincuente, todas estas cuestiones de víctima dogmática, ¿no? Que hay que
obviamente negar. Entonces, por ejemplo, en la iniciativa del Senado del 2014, una de las propuestas en ese sentido era, pues, adecuar, ¿no?, nuestra legislación a un poco lo que se ha dado en Europa y en otros países del periodo reflexivo, ¿no?, que tienen las víctimas, que puede ser de 90 a 60 días, para que precisamente ellas no automáticamente estén declarando después de ser detectadas, ¿no?, identificadas, sino que tengan un periodo de reflexión, un periodo pues sí, de contención, para que ellas puedan estar listas y den su declaración y den todo lo que tiene que ver con la investigación. Esa es una de las propuestas que tiene que ver con la ley, ¿no? Y finalmente también, pues, simplemente cerrar, ¿no?, con la importancia de la reforma. La ley que tenemos vigente, fíjense, se ha modificado solamente 2 veces, de 2012 hasta 2020, solo 2 reformas, que en realidad es una, porque la otra tiene que ver con cómo el Distrito Federal pasó a ser Ciudad de México, entonces tenían que hacer modificaciones ahí. Solamente ha habido una reforma que tiene que ver con la asistencia y protección a las víctimas, que se tienen que dar precisamente para los grupos originarios, ¿no?, en su lenguaje, con la importancia de los traductores, en fin. Entonces, solamente una reforma desde hace 8 años, ¿no? Entonces, la importancia, repito, de retomar los trabajos que hicieron en el Senado de la República para modificar, para discutir, para hacer un diagnóstico sobre la importancia de esta modificación a la ley, no solamente al tipo penal, sino a la ley en términos generales, ¿no?, que tiene muchos errores. Y no solamente hablaría de la armonización legal, ¿no?, sino también de las capacidades y las políticas públicas en los estados. Recuerdo que la CNDH incluso en su diagnóstico habla de que no en todas las entidades se tienen protocolos especializados, no en todas las entidades se tienen albergues, casas de medio camino, no en todas las entidades o todas las fiscalías tienen presupuestos propios. O sea, también sería importante, pues, homogeneizar, ¿no?, armonizar ese tipo de capacidades institucionales que hacen que unos estados tengan, pues, más probabilidad de investigar y otros no, y que, como repito, eso no tiene nada que ver con que no tengan trata de personas o sí tengan mucha trata de personas. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Sergio, Iliana o Miriam. Pues muchas gracias. Retomando tu pregunta, Natalia, pues yo creo que los retos, para esbozarlos de forma muy concreta, sería generar la información confiable, amplia, útil para identificar factores, modos de operar y situaciones de riesgo. ¿Esto qué va a producir? Pues investigaciones proactivas con perspectivas de derechos humanos y de género, y sobre todo diversificar los esfuerzos de investigación más allá de los casos de explotación sexual, apoyándose en la elaboración de diagnósticos situacionales y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, desde la CNDH estamos haciendo un trabajo y lo comentaba Alan, la importancia de las encuestas nacionales o de los levantamientos por parte del INEGI. Por ejemplo, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en el MIF Sur hay trabajadores migrantes que señalan recibir un cierto porcentaje menos del salario mínimo o incluso que trabajan sin recibir salario a cambio, ¿sí? Y son datos que están en el MIF Sur y son datos que dan pues, las alertas y que pueden generar alertas, hacer esta minería de datos en las encuestas, por ejemplo, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el módulo de trabajo infantil o en el módulo de la población jornalera o los trabajadores jornaleros agrícolas. Hay información que sí es necesario conjuntar con lo que se tienen ya en las fiscalías sobre el origen de las víctimas. Por eso decíamos desde la CNDH el trabajo de tener un verdadero fuente de información confiable. De hecho, en la ley general se habla del CINTRA, pero no se ha podido pues, llevar a cabo en su totalidad, pero es un elemento esencial para poder combatir
adecuadamente la trata de personas y las modalidades de explotación correspondientes. Y creemos que ese es un punto importante que ayudarán a que desde las autoridades correspondientes pues puedan generar esas investigaciones proactivas y que la víctima sea menos sometida a una revictimización y depender menos de ellas en la investigación de las redes de trata. Sería cuanto. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues también yo creo que el reto es muy grande para todos, pero lo que sí haría un llamado es a que la trata de personas nos puede suceder a todos. Todos tenemos y podemos hacer algo al respecto. Si estás viendo a tu lado que hay una persona que está siendo sometida, que hay una persona que tiene miedo, yo creo que es momento de que siempre hay una línea de atención. Nosotros trabajamos con el Consejo Ciudadano, está también el Instituto Nacional de Migración. Evidentemente, la ruta de trata tiene mucho que ver con el tráfico de personas, que es la parte que les correspondería al Instituto Nacional de Migración, y esa ruta, pues la conocemos cuál es la ruta de la trata de personas, y ahorita desafortunadamente estamos denotando que las células de delincuencia organizada están utilizando a los migrantes para pues enlistarlos y para un tema de trata en el tema de reclutamiento en redes criminales. Entonces yo creo que si denotamos y sabemos cuáles son las rutas, podemos estar atacando las estructuras realmente. Por otro lado, el otro reto está padrísimo el plan contra la trata, pero un plan sin ningún fondo económico, pues no va a servir de mucho, porque como dicen mis compañeros, hay estados que no hay albergue, que no hay donde rescatan a la víctima y luego qué hacen con ella. Entonces creo que es importantísimo que desde nuestras cámaras, nuestros legisladores y en el plan nacional, que estaríamos a lo mejor modificando la ley, pero siempre también abonando y teniendo un presupuesto, porque sin presupuesto pues suena como engaño, ¿no? Entonces yo creo que los retos son grandes para todos, pero uno que lo quiero dejar en la mesa es: todos podemos hacer algo en contra de la trata de personas. Puedes denunciar, puedes avisar, puedes a lo mejor, no te pido que agarres y rescates una víctima, te pido que lo denuncies, y que la denuncia es lo que nos va a sacar de esta zona de confort. Muchas gracias. Miriam, por favor. Pues solo agregar, yo creo que es muy importante agregar que en el caso de niñas, niños o adolescentes, tenemos a los oficiales de protección a la infancia y nos coordinamos para estos casos con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y en cada uno de los estados. También les informo que el día de mañana, y en conmemoración al Día Mundial contra la Trata de Personas, tendremos nuevamente el honor de tener al maestro Alan García Buitrón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y a través de él yo quiero agradecerle al doctor Gerardo Laviaga, porque el año pasado nos regalaron publicaciones para todas y cada una de las oficinas de representación de la Ciudad de México. Mañana contaremos ser un día de capacitación por un consultor externo de la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el maestro Julio César Guillén Bonifaz. Tendremos al maestro Alan García Buitrón, tendremos a la maestra Blanca Olvera, también del INACIPE, quienes estarán en una jornada de capacitación vía virtual para todos los estados de la República Mexicana, para todos los funcionarios de las 32 oficinas de representación. A mediodía tenemos otro evento en Tapachula, Chiapas, donde tendremos la participación del doctor Mario Luis Fuentes,
presidente y director general de CEIDAS, también ya un amigo y aliado y pionero en el tema contra la trata de personas. Y nuevamente reiterar que estamos como Instituto Nacional de Migración abiertos a recibir denuncias para combatir ese flagelo. Y subrayo nuevamente, y soy reiterativa al respecto, nuestra misión es la protección de las víctimas y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a tomar las preguntas que llegaron. Son 4 preguntas. Y bueno, me gustaría, no dicen a quién van dirigidas, pero hay algunas que tocan directamente al instituto, pero las dejaré sobre la mesa por si alguno también quiere opinar al respecto. Nos preguntan, ¿qué país es referente de buenas prácticas y buenos resultados en la lucha contra la trata? La realidad es que México ha sido un referente. México ha sido referente realmente, porque en países donde se ha dado, donde se ha diferenciado un poco el tema de la prostitución, hemos visto que no ha sido como un buen resultado. México ha sido, dentro del contexto de Naciones Unidas, México ha sido aplaudido por las acciones que está haciendo. Sin embargo, no quiere decir que pues que ya terminamos, sino que todavía nos falta. Pero sí, México ha sido muy aplaudido en el tema de trata de personas, de cómo se está abordando el tema de trata de personas. ¿Por qué ha sido reconocido México en este ámbito? Es decir, ¿cuál ha sido como lo que resaltan de su trabajo? Pues una de las cosas que se ha dado mucho es el tema de que se está perdón, ya se me fue. O sea, que se ha homologado en muchos estados la ley. Obviamente sí falta en que se está visualizando la trata de personas. Se está visualizando en México más, como lo había mencionado anteriormente, la explotación sexual. Sin embargo, se está visibilizando. En algunos otros países, desafortunadamente, existen albergues especializados, aun cuando sean de sociedad civil. Algunas procuradurías ya tienen un albergue para el tema de violencia de género, y una de las violencias es la trata de personas. Entonces, en esta parte, sí la capacitación que se está dando a nivel institucional y el simple hecho de que ya haya un plan nacional contra la trata, sí se ha aplaudido mucho para México en los diferentes foros internacionales. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, si bien no somos... perdón, Alan, adelante. Sí, no, coincido. Día mañana, incluso como decía la licenciada Miriam, voy a presentar, por ejemplo, un estudio comparativo, ¿no? Del análisis jurídico entre México, Estados Unidos y Centroamérica, y ahí observamos que precisamente México, pues, es uno de los países que tiene un mejor diseño, ¿no?, de la ley, un mejor diseño de políticas públicas, cuenta con un programa nacional antitrata, cuenta con presupuesto. Si bien es cierto, como ya lo hemos mencionado, hay muchos retos y muchos desafíos, pero respecto, por ejemplo, a muchos países centroamericanos que el tipo penal es mucho más confuso, no tienen un programa nacional, no tienen como fiscalías especializadas. Entonces, yo creo que en ese sentido México, sin duda, es uno de los países que en el diseño, todavía creo que los problemas están en la implementación, pero en el diseño, pues ahí vamos, ¿no? Podríamos también mencionar los informes que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde nos menciona respecto a las investigaciones y a las sentencias, pues obviamente los países que tienen mejor resultado tiene que ver con Europa, con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Desafortunadamente Latinoamérica y África, pues son los continentes donde hay menos investigaciones, donde hay menos sentencias. Entonces tendríamos que mirar, por ejemplo, Europa, ya lo mencionaba en un inicio, Europa tiene un convenio sobre trata de seres humanos, incluso ellos manejan el tema de trata de seres humanos, no de trata de personas. Entonces hay muchos datos, muchos elementos que habría que adecuar a nuestras legislaciones, no automáticamente, obviamente viendo nuestras particularidades, pero sin duda este convenio de Europa del 2012, 2014, si no mal recuerdo, pues obviamente es una buena práctica, ¿no? También la ley modelo de trata de personas en el 2010, que tiene Naciones Unidas, donde también va mencionando entre líneas, pues qué países han
han tenido mayor resultado, mayor éxito en su combate, en la tipificación, en fin. Entonces, les recomiendo mucho que ubiquen esa ley modelo de trata de personas del 2010 de Naciones Unidas y también el convenio europeo, ¿no?, contra la trata de seres humanos. Pero coincido que México sin duda es uno de los países reconocidos, ¿no? La campaña Corazón Azul también es uno de los puntos importantes, ¿no? México ha sido pionero en el mundo sobre esa perspectiva. Muchísimas gracias. Bueno, nos preguntan, yo sé que aquí no tenemos instancias, bueno, sí entiendo que instancias de procuración de justicia no están invitadas, pero nos preguntan cuáles son las bandas del crimen organizado que se tienen detectadas y qué rutas son las más transitadas para el delito. Entiendo que tal vez era una pregunta dirigida al instituto, pero bueno, dejo que contestes, Miriam, y si alguno de ustedes quiere contribuir en esta pregunta, entiendo que la atribución tal vez no es la de investigación, la de la CNDH entiendo que sí, pues, pero no en términos de procuración de justicia como tal. Pero me gustaría, las delincuenciales han aprovechado, en este caso, a la ruta migrante, ¿no? Eso es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las bandas del crimen organizado que se tienen detectadas, y qué rutas son las más transitadas para el delito? Efectivamente, nosotros no somos una institución o una agencia investigadora. Eso le corresponde a las fiscalías a nivel estatal o a la Fiscalía o a la Fiscalía General de la República. Nosotros nos enfocamos básicamente en la asistencia y en la protección de los derechos humanos de las víctimas o posibles víctimas de trata. Solamente. Ok. ¿Alguien quisiera aportar a la respuesta o damos paso a la siguiente pregunta? Sí. Ok. Adelante. Sí, sin duda la parte de la delincuencia organizada, o sea, hay que entender que la trata de personas no solo es cometida por la delincuencia organizada, ¿no? Ese fue uno de los efectos, tal vez no intencionados, de la Convención Nacional, de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se pensó en muchos países que solo la trata de personas podía ser cometida por la delincuencia organizada. Incluso la ley federal que tuvimos en 2007 actuaba en uno de esos supuestos, ¿no?, cuando estaba involucrada la delincuencia organizada. Hoy sabemos que pues la trata de personas puede ocurrir, como lo decía en sus ejemplos Miriam, pues en el núcleo familiar, ¿no? Puede también ocurrir en centros urbanos, ¿no? En centros rurales, en grupos originarios. O sea, la trata en ese sentido tiene una multiplicidad de victimarios que no solamente están ubicados en la delincuencia organizada. Sin embargo, es muy importante pues visibilizar que México, teniendo en cuenta este factor de riesgo de la delincuencia organizada, de la presencia y de la multiplicidad de redes criminales de delincuencia organizada, pues obviamente la trata en ese sentido es un problema muy importante. Recordemos que desde el 2006, 2008 que se generó esta guerra contra el narcotráfico, pues muchos grupos delincuenciales empezaron a observar a la trata de personas como uno de los espacios para generar ingresos, ¿no? Hoy se sabe que la trata de personas, ahí varían muchas fuentes, algunas fuentes hablan de que ya está en segundo lugar en cuanto a los ingresos de la delincuencia organizada después de las drogas, otros lo hablan en tercer lugar después de las drogas y de las armas, pero sin duda la trata de personas, ese es un hecho, se ha convertido en uno de los principales ingresos de la delincuencia organizada y fue una de las principales, sin duda, diferencias, ¿no?, entre los grupos, por ejemplo, los Zetas, ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación, que les ha permitido pues acumular mayor fuerza, mayor poder frente a otras organizaciones que no están dedicadas a este tipo de cuestiones, sino solamente enfocadas al tráfico de drogas. Hoy sabemos que el Cártel Jalisco Nueva Generación también está utilizando el reclutamiento de muchos jóvenes, de niñas, niños, adolescentes a través de engaños, ¿no? Por ahí está la noticia sacan en internet, ¿no?, una oferta para la seguridad privada y resulta que pues al final de cuentas es para reclutarlos en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ahí está ya la captación, está el engaño, está la finalidad del reclutamiento. Entonces pues sin duda esta finalidad de la trata de personas ha sido muy importante para que las organizaciones sigan acumulando su poder, ¿no? Pero no es la única dimensión, ¿no?, de la trata de personas, hay otras.
Claro, y bueno, nos preguntan cómo se puede denunciar un caso de trata, a qué número, cuál es el medio. En realidad estamos hablando justo de la denuncia y cuáles son las vías por las que podemos denunciar. No sé si pudieran darme algunos números de teléfono, algún contacto, ¿no? Vía correo, donde pudiera hacerse. Bueno, en el caso del Instituto Nacional de Migración, lo pueden hacer a través del correo electrónico victimasdedelito@inami.gov.mx. En el caso de nosotros estamos en un acuerdo con el Consejo Ciudadano, que tiene la capacidad de hacer ese tema de vinculación con las diferentes autoridades, y el teléfono de la línea contra la trata de personas es el 55 33 000, que es el Consejo Ciudadano, y también quiero decirles que hemos recibido denuncias en nuestras redes sociales. Puedes escribirnos a info@elpozodevida.org.mx. Tenemos página en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como El Pozo de Vida. Y también ahí puedes hacer pues a lo mejor una denuncia y ya de ahí empezamos obviamente, a trabajar de una manera más específica. Bien, por parte de la CNDH, al igual que Pozo de Vida, canalizamos ante el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México a la Línea Nacional contra la Trata de Personas, que es el 800-55-33-000, y también pueden presentar en la CNDH alguna queja o denuncia, sobre todo en la aplicación para Android y iPhone, que es CNDH Atiende. Ahí directamente se puede presentar la denuncia, incluso adjuntando información o anexos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hay dos últimas preguntas. Es de materia específica de lo que realiza el instituto. ¿Qué acciones está realizando justamente el instituto en coordinación con qué autoridades para erradicar la trata de personas en contexto de movilidad? Pues nuevamente reitero, el Instituto Nacional de Migración actúa como coadyuvante de los ministerios públicos. Actuamos en la mayoría de los casos a solicitud de ellos a través de esta realización de visitas de verificación migratoria, totalmente apegados a la ley de migración, en donde detectamos o verificamos la condición migratoria de las personas extranjeras de diversos lugares. Les repito, durante el periodo comprendido de diciembre de 2018 a junio del 2020 realizamos 24.493 visitas de verificación migratoria. Para la detección e identificación, es muy importante, es un tema sobre lo cual estamos también capacitando a nuestro personal de posibles víctimas de trata. Se realizaron 376 visitas de verificación migratoria, porque para nosotros es la mejor manera de detectar posibles víctimas de trata de personas. A partir de ahí entramos como coadyuvantes del Ministerio Público. En muchos casos también trabajamos en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, como parte de esta comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, somos parte integrante, tenemos reuniones periódicas para ir adecuando las políticas públicas al quehacer diario. Particularmente en el caso de nosotros como autoridad central, tenemos una coordinación estrecha con la Fiscalía de la Ciudad de México y con la FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas. Damos un seguimiento, les brindamos a las víctimas o posibles víctimas
todas las facilidades para poder llevar a cabo las comparecencias, las reuniones con ella, en un ambiente de total respeto y confidencialidad. Y el respeto es, repito, a sus derechos humanos, porque en este caso tenemos que actuar con víctimas extremadamente vulneradas y donde tenemos que ser nosotros muy sensibles a su condición de vulnerabilidad. Pues muchísimas gracias. Les agradezco de verdad su presencia a todos. Este es un espacio de reflexión que es el primero de una serie de mesas de discusión que el Instituto estará convocando en las próximas semanas, justo con enfoques múltiples a problemáticas que implican al fenómeno migratorio. Les agradezco a Alan, a Sergio, a Ileana, a Miriam, la presencia en este espacio. Y bueno, su tiempo, por supuesto, muy valioso, sus aportaciones también. Y bueno, quedamos justamente en la dinámica de la colaboración para luchar contra la trata de personas. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias.